Hola, buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy estamos en un encuentro más de FUDEPA Latinoamérica con la presentación de un avance importante del Observatorio del Agua Latinoamericano. El Observatorio del Agua, como todos ustedes saben, es uno de los proyectos que la Fundación para una Democracia Participativa está desarrollando y que aporta a la comunidad básicamente tres elementos centrales que hoy me gustaría comentarles en un minuto. El primero, la página de Facebook donde todos los investigadores, activistas y periodistas podrán encontrar todos los días las noticias más importantes de 125 periódicos latinoamericanos sobre crisis hídrica y gobernanza, el impacto del agua en la democracia, tensiones, pujas, conflictos. En segundo lugar, la presentación de los dossiers que se hacen cada 2 meses o 3. Este es el tercer encuentro que hacemos este año y el último, el próximo será en febrero, en donde exponemos un poco los balances del análisis de noticias principales, claros oscuros, topes de agenda y discutimos acerca de qué puede hacer el activismo en Latinoamérica sobre esta realidad. Y en tercer lugar, el espacio virtual, la página donde podrán encontrar un sinnúmero de tesis, documentos, papers, informes sobre el agua para quienes están haciendo un artículo, para quienes quieren hacer un documento, una declaración, una tesina. Aquellos que están investigando podrán encontrar allí muchísimo, muchísimo material que fue reunido para que los materiales, las investigaciones tengan acceso, tengan visibilidad y sean un aporte. Estos tres elementos son por este año los principales insumos que tiene esta discusión sobre el agua que puede aportar FUDEPA. Hoy vamos a analizar un poco el dossier mayo-octubre con eje principalmente en los últimos 3 meses, qué ha venido pasando, qué estamos monitoreando, qué estamos viendo. Y nos han acompañado un montón de colegas y amigos de distintos países. Está presente Argentina, Colombia, Chile, México, donde distintos graduados y estudiantes de distintos países podamos discutir aquí en 1 hora y media cómo estamos viendo el fenómeno, analizar el material y continuar. Bien, les recuerdo a todos los que están viendo este video en nuestro canal de YouTube que están los otros informes dentro del canal, en otros lugares del propio canal lo pueden mirar, las discusiones que hemos ido teniendo y también podrán acceder al dossier en forma de PDF si lo solicitan a nuestras redes sociales y se los enviamos. No se olviden que el Observatorio del Agua está abierto a la participación de voluntarios, de activistas, de técnicos que quieran agregar más, fortalecerlo, ser parte, discutir el problema del agua, incluir tareas nuevas que el observatorio pueda incluir para crecer, para fortalecernos en nuestro aporte. Muy bien, antes de pasar a una de mis compañeras que va a mostrar un poco las características del informe, yo quería hacerles una presentación básica de lo que para mí significa la agenda tope, el tope de agenda que hoy tenemos que discutir y que venimos discutiendo todo este año. Está muy claro que si vemos el dossier, para los que lo analicen, van a poder encontrar una combinación de noticias, decenas de noticias, pero que yo las reuní en algunos ejes que se repiten y que tienen que ser, digamos, la prioridad del debate desde mi humilde punto de vista. El primer eje es la desigualdad de acceso. La desigualdad de acceso es notoria en América Latina entre sectores ricos, medios y bajos, entre barriadas, asentamientos, villas y otras zonas. Hay una gran tensión y una gran desproporción en el acceso al agua potable en América Latina, que no expresa más que la desigualdad general de América Latina, la desigualdad profunda que ya el continente tiene, que nuestra región tiene en todos los campos, económico, social, cultural, tecnológico, también lo tiene de manera muy notoria en materia de acceso al agua potable. Desigualdad. La segunda cuestión es la dificultad que tienen los sistemas productivos para no contaminar afluentes, ríos, lagos, etc. Seguimos con una matriz industrial
una matriz productiva altamente contaminante, altamente irresponsable, y lo que se ve en los artículos una y otra vez son actores económicos que contaminan cuencas, y eso está permanente. Y pareciera una agenda vieja, sin embargo es hoy. Hoy, noviembre, 17 de noviembre del 2022, las noticias sobre empresas contaminando acuíferos es permanente. La tercera es la falta de infraestructura. Está muy claro que la discusión que viene es cuánto de inversión, cuánto de nuestro PBI, cuánto de nuestros ingresos lo vamos a destinar al manejo correcto del agua a todo nivel. Infraestructura, gestión, planificación, etc. Allí la realidad es muy variada, depende de los municipios, las regiones. Hay obras en construcción en toda América Latina, pero hay muchísimas regiones donde están a la buena de Dios y hay una falta de infraestructura muy importante. La Argentina es uno de ellos. La otra cosa que no está en los diarios, que no está en este dossier y que llama mucho la atención y que nosotros somos protagonistas, es la discusión sobre las ONG, la educación ambiental, el activismo, las campañas, la educación escolar en materia de agua, cuidado, manejo, conservación, conocimiento, concientización, etc. Hay una notoria ausencia de políticas que promuevan, que fortalezcan a las organizaciones, que fortalezcan al activismo, que fortalezcan la educación, que fortalezcan la concientización. En nuestra región específica, por ejemplo, que uno conoce en profundidad, hoy no tenemos ninguna política educativa en materia de agua. Ninguna política educativa, más allá de alguna cosa escolar que pueda surgir. No hay una prioridad en la gobernanza acerca de cómo generar conciencia, conocimiento y debate sobre el futuro del agua. Y me parece que lo último que aparece claramente también es que el cambio climático se acelera, el dossier muestra claramente la variación aguda de niveles de lluvia, muchísima lluvia que descompensa los sistemas hídricos de potabilización, etcétera, o una sequía extrema. Los puntos extremos empiezan a tocarse, inclusive con intervalos de pocos días aparecen lluvias extremas y sequía. La Argentina, como muchos países de América Latina, es altamente dependiente de sus cultivos para su economía, y esto va a impactar económicamente fuerte. Entonces, desigualdad en el acceso, tensiones y conflictos políticos en el manejo, falta de inversión, algunos temas de privatización, falta de educación, concientización y activismo son algunos de los ejes que este dossier muestra con claridad, y que hoy vamos a escuchar opiniones y debates de todos los que están hoy presentes y que quedará para que en el canal lo sigan los interesados. Así que, dando estos minutos de apertura, Danae, voy a pasar a compartir pantalla para que nos comentes de alguna manera tu primera síntesis. No sé si lo alcanzan a ver bien, voy a tratar de maximizarlo, por favor me confirman. Y ¿me están oyendo? ¿Estamos Sí, bien? sí se nota. Tal vez Bien. achicar la parte de la pantalla en la flecha del lado derecho. Sí, Ujú, eso, perfecto. espérame que tengo que ver si puedo maximizarlo más, pero no encuentro la flecha aquí. Acá la encontré, acá la encontré. Ahí, ¿puede Ujú. ser? Sí, ahí está bien. Bueno, muy bien. Vos decime pasá y yo voy pasando las páginas mientras te escuchamos. Adelante, Sí, tiene tus eh, 5 o 6 minutos para darle marco a esta introducción. claro. Es, puedes bajarlo, ¿Cómo por no? favor. Sí. ¿Allí? Bueno, creo que ya bien has, dado la introducción y el contexto y el objetivo específicamente del dossier, del observatorio específicamente del agua que tenemos en FUDEPA. Y lo venimos recalcando en todos los eventos, es una plataforma digital interactiva gratuita y cuenta con una información respecto al recurso hídrico en América Latina. Nuestro objetivo en sí es fomentar la sensibilización, concientización de la importancia del agua y su gestión en la vida diaria a través de mecanismos de capacitación y difusión de la información, ya que también tenemos pues, revisión de fuentes bibliográficas, de videos y otros
otras acciones que nos ayuda a tener como mayor información o brindar mayor información en general. El siguiente. Ujú. Ahí es como que ofrecemos. Es un variado contenido respecto al agua y la gestión de los recursos hídricos. Tenemos los mapeos diarios, que es prácticamente el dossier. Hemos llegado a construir y sistematizar eh, a partir de noticias que hay en América Latina y también en algunos países de Centroamérica. Se hace un mapeo diario de noticieros y al final se sube 20 noticias diarias. Los informes académicos, como bien venía diciendo, tenemos un repositorio bibliográfico, las leyes y normas también de países de América Latina, los videos educativos documentales y los informes bimensuales. Bueno, en las redes sociales también nos pueden encontrar como el blog del Observatorio del Agua de FUDEPA, el Observatorio del Agua en Facebook, Instagram y Gmail, que también lo vamos a ir pasando por el chat en el momento de... Bueno, entonces, un momento, por favor. Hola. Ya, ahora sí tuve un improviso, disculpe. Pero bueno, ¿qué encontramos en el informe? En sí, este informe mensual, al igual que de los meses pasados, de septiembre a octubre se puede observar una notoria disminución del contenido ambiental. En sentido que, como venimos mapeando ya desde mayo, bueno, sí, más o menos empezamos ahí del proyecto, igual el sentido es que la disminución de las noticias y de las publicaciones en los diarios ha sido significativo. Hay muchos de ellos que como veíamos que han sido dados de baja o están en mantenimiento o simplemente ya no publican sobre los recursos hídricos, ¿no? Entonces es una notoria disminución y es una preocupación también para nosotros y en general para esta problemática. Y un aspecto importante también a resaltar es la diversidad de denuncias y reclamos de parte de la ciudadanía hacia entidades estatales viciando el problema de la gestión hídrica, en sentido del o bueno, más que nada va el involucramiento de las autoridades, ¿no? En qué tanto se llega a generar un impacto de parte de ellos, qué tanto se llega a realizar planificaciones, políticas públicas o proyectos que puedan. Y el mismo hecho de atender a las demandas de la misma ciudadanía cuando hay un problema en su vecindario, puede ser como el mismo hecho de los cortes, que es muy fuerte, al menos puedo hablar como parte de Perú, que yo soy de Perú, y de Lima en específico y en general. Bueno, ahora en Perú, México, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina se han registrado un alto porcentaje de noticias referentes a la sequía, que afecta de forma directa a la producción de ganadera y al sector de agricultura, aunque creo que esta parte yo le doy paso ya a Valeria. Valeria, No, no sé si está Valeria. A ver, vamos a ver. sí. Ah, sí está. Sí, ya. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan. Sí, en esta parte, bueno, fue lo que más observamos en el mapeo, que si ya se había hablado de dos meses anteriores acerca de la ganadería y la agricultura y los cambios que está habiendo y las afectaciones, pues en este bimestre fue más notorio. Eh, Se habló también de el problema mencionado anteriormente con Monterrey en México, que es una de las ciudades más grandes en México, y el problema de sequía. Irónicamente, después de este problema que hubo, se dio la inundación, ¿no? Pero fue tan grave que incluso vendían el agua, litros de agua a un precio muy caro. Las enfermedades estaban aumentando y bueno, aquí según informa la Comisión del Agua, todo era debido a las bajas lluvias ocasionadas por el calentamiento global, pero también a uno de los principales problemas, que era el déficit de atención, de la gestión, perdón, estatal. Se nombró incluso que una de las cerveceras más grandes, que es Grupo Modelo, pues fue obligado a dar un poco del agua que ellos tienen para contrarrestar el problema de sequía en Monterrey. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en el desarrollo hablamos sobre cómo se empezó a trabajar en este dossier y qué era lo que realizábamos. Bueno, ¿qué pasaba con el mapeo? Se revisaban 25 periódicos diariamente, 3 días eh,
y 27 periódicos en total en semana 1 que los dividíamos y semana 2. Todos incluían 25 diarios. ¿Cómo se seleccionaban estos? Bueno, era conforme a la cantidad de habitantes de cada país y únicamente eran diarios con tapa, no diarios electrónicos ni blogs. Al anterior todavía. Perdón. ¿Qué países están involucrados? Bueno, es Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Argentina, Colombia y México. ¿Y cómo se buscaban las noticias? Bueno, estas eran mediante las palabras clave que usábamos, que era agua, sequía, recurso hídrico, crisis hídrica, y en algunos periódicos, perdón, de Argentina, que eran normalmente en los que aparecía, venían por región o distrito. Entonces así se buscaban las noticias. La siguiente, por favor. Ok. Hubo un gran cambio en cuanto al dossier pasado, porque en los países con mayor número de noticias, pues fueron México, Colombia y Argentina se agregó en este bimestre. Normalmente se centralizaba la información en los países grandes, como ya lo mencionaron. Y bueno, este bimestre bajó notablemente el número de noticias y en el mes de octubre fue muy evidente. Si bien no el tema se seguía tratando, pues ya era muy esporádico. Claro que el hecho de que los periódicos no lo nombraran no quiere decir que el problema no existe, pero se enfocaban en otros problemas dependiendo del país. Por ejemplo, en El Salvador y en Guatemala, normalmente las noticias eran sobre violencia. Casi no se trata mucho sobre problemas ambientales. Bueno, a lo largo de este dossier, como lo pudieron observar en las noticias que incluimos, bueno, se tocaron temas muy recurrentes. Si bien el magíster hablaba sobre la infraestructura, que todavía no hay mucho avance, y también sobre la educación ambiental, el dossier pasado sí se habló mucho acerca de campañas, incluso eran más enfocadas hacia los niños en escuelas de educación primaria. Fue muy nombrado en México y en países más pequeños como Bolivia, donde se incluían muchas campañas para hacer conciencia con los pequeños. Pero en este ya no fue tan evidente ese tema. En cuanto a tecnología, se habló acerca del uso de cianobacterias en Uruguay. En América Latina se invierte solamente el 18% del PIB en el recurso hídrico. Argentina empezó a hablar acerca del reuso de aguas y también entre un convenio entre Israel y Argentina para la recuperación del recurso. Israel es uno de los países con más eficiencia acerca de administrar el recurso hídrico. También se habló de la creación de captadores de agua y la implementación de reuso de aguas. Esto alrededor de los países que fueron mapeados. Eso fue general. Se empezó a hablar mucho de la reutilización de aguas y el uso de tecnología para denuncias. Se empezó a hablar a la formación de leyes que castiguen al mal uso del agua y también al implementar aplicaciones que hagan para hacer denuncias. Si bien ya no se puede ir, no sé, a algún centro encargado, pero sí mediante alguna aplicación hacer las denuncias para incentivar a la gente al cuidado de este recurso. En cuanto a educación, bueno, se habló de la creación de un centro interdisciplinario del agua en Paraguay. Esto en coordinación con varios países de la América Latina para empezar a formar campañas de cuidado y hubo muchas actividades culturales. Ya no solo se hablaba de implementar campañas en escuelas, sino también mediante la música y la pintura, algunas expresiones artísticas para concientizar acerca de este uso de agua. En cuanto a la naturaleza, hubo muchas noticias acerca de la contaminación de derrames por petróleo.
y basura. Esto generalmente en Argentina, Colombia y México. No se habla, si bien de un castigo, porque todas estaban como en una operación de ver quién era culpable, pero bueno, el daño ya estaba hecho. También para garantizar el agua potable como principal desafío ambiental de Uruguay. Uruguay es uno de los países que muy poco se hablaba de noticias acerca del recurso hídrico, pero en este dossier empezó a subir un poco más su información. También se habló mucho del huracán Julia, que tuvo muchos estragos alrededor de varios países de América Latina. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hablamos sobre las noticias recurrentes y una fue la afectación a la agricultura y otra a la afectación a la ganadería. No solamente en Argentina, sino en Bolivia, Uruguay y México. Incluso Bolivia habló sobre que morían 15 bovinos al día. En total hubo 1.500 bovinos muertos. También se hablaba de que esta afectación de la sequía a la agricultura y ganadería, específicamente a la ganadería, perdón, lo que provocaba era enfermedades en los bovinos y que los tenían que matar sí o sí o a malbaratar la carne. Ya no les estaba dando para solventar gastos a los responsables de la ganadería y estaban siendo pérdidas. En cuanto a la agricultura, pues el trigo, el maíz, la soja, el sorgo y el frijol fueron los más afectados. Con el paso del huracán, pues fue muchísimo más notable, ¿no? Y en Argentina se habló mucho de la crisis de producción láctea. En cuanto a salud, y ya hablando de este problema del huracán, fue el dengue. Se hablaba que en México estaba más controlado este problema porque en los periódicos de la costa decía que aún no había afectaciones porque estaban controlados, pero en otros países como El Salvador se hablaba que ya había contagios. Entonces sí es un gran cambio notable entre estos dos países. Las afectaciones por las lluvias eran muy recurrentes, ya no solamente en la agricultura y la ganadería, sino también ya está afectando a la salud. Eh, y bueno, el consumo de aguas contaminadas también entra en salud, es un problema muy grande. Hablábamos la vez pasada que el agua de lluvia ya no es una opción para tomarla, ya no se puede. Y bueno, en otras noticias se habló acerca del acceso al agua después de la pandemia. Y bueno, había muchas conexiones clandestinas, todo el mundo quiere acceder al agua, en las regiones rurales son los más afectados y también se hablaba de una morosidad de pagos del 80% de agua en Perú. Esto acerca de, después de la pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo y ya no podían solventar pues los recursos indispensables, ¿no? Y por último, quiero nombrarles algo que encontré y se me hizo muy importante, que es acerca de la ecoansiedad. Yo la verdad desconocía ese término, no sé ustedes también, pero la APA, que es la Asociación de Psicología Americana, lo nombra como el temor a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto que se tiene en el cambio climático. Esto no se tiene una cifra exacta de cuántas personas lo padecen, pero sí se observa más en la población en las costas. Esto provoca depresión, ansiedad, incluso violencia entre los mismos pobladores y está aumentando. Eh, es algo inimaginable cómo el problema del recurso hídrico no solamente está afectando a la salud con el problema del dengue, a la hambruna, sino también ya a los problemas de salud mental.
Y bueno, anterior, ¿le puede atrasar, por favor, Magister? Ahí, Más, por favor. más. Más. Sí, más. En esta ocasión, a la siguiente, por favor. Eh, Hice una entrevista a 3 personas. Yo soy de México y quise, aquí donde yo vivo, que es una comunidad donde todavía practican la agricultura y la ganadería, quise conocer un poco más acerca de cómo les está afectando el problema de la sequía. Hablo específicamente de Coyotepec, que es un municipio en el Estado de México, donde aún se llevan actividades del campo y cuenta con una presa y un pequeño río. Según el INEGI, hasta el año 2020 había 40.885 habitantes. En la primera entrevista es una persona, es un hombre de unos 50 años alrededor, que tiene 15 vacas más o menos, y él me decía que él no se dedica a esto por negocio, él los tiene, digamos que por una costumbre familiar, pero él los cría, no ordeña sus vacas específicamente, pero me contaba que les llena alrededor de 3 tambos que son de 20 litros. Normalmente las vacas toman 30 litros diarios de agua. Ahora si vemos que son 15 vacas, imagínense pues cuánta agua. Él también se dedica a la agricultura para su consumo y alimento de sus animales, pero me contaba que ya con estos cambios climáticos ya no le da tan solo para sus animales, ¿no? Él ya tiene que poner dinero para solventar esos gastos, y bueno, que la agricultura, él me decía que ya no daba para vivir. Tenías que tener otro trabajo para solventar tus gastos. Aquí hubo un problema, que se desbordó el río. Bueno, su cultivo se vio muy afectado y las autoridades no se hicieron responsables. También me decía que les afectaba el sistema de riego porque no abastecía lo suficiente. Entonces, aquí también entra como el papel del gobierno y cómo está llevando este problema. El siguiente, por favor. En la segunda entrevista fue un señor ya de edad, aproximadamente unos 80 años, que es campesino, y me decía que él tenía 2 vacas lecheras y más de 10 borregos. Él, a diferencia del primer productor, me contaba que solamente les cambiaba el agua a sus borregos cada tercer día, pero sus vacas eran las que pues necesitaban más suministro de esta. Él sí me hablaba de reutilizar el agua para otras actividades en su hogar, y bueno, él me decía que en cuanto a la agricultura, él no había sufrido grandes cambios o problemas con esto, ya que sus terrenos siempre se abastecían de agua y no me hablaba de pérdidas realmente mayores. En la siguiente, por favor. La tercera persona que entrevisté está en el mismo municipio del Estado de México, perdón, en el Estado de México, en otro municipio que se llama Tepoztlán, y bueno, ellos se dedican a la agricultura. Él me decía que ellos siembran maíz y avena, no cuentan con un sistema de riego y dependían totalmente de la lluvia. Se han visto grandes cambios en cuanto a esta situación y bueno, sí les afectaba muchísimo porque decía que ya no se les desarrollaba su cultivo y desde el mes de septiembre se habían retirado las lluvias, entonces dependían completamente del recurso hídrico. Y ante esta pérdida de cosechas, pues las autoridades no se hacían responsables porque no cuentan con un seguro agrícola. Decía que debido al cambio climático, que es muy variable, han optado por sembrar variedades más precoces. Como ya les había mencionado anteriormente, pues el frijol, el maíz es uno de los que más se ha visto afectado. Incluso también se hablaba de la avena. Y pues qué es lo que provoca la hambruna o los grandes precios elevados en cuanto a los granos. Y para llevar esta situación, habían tenido que
recurrir a la reincorporación del sobrante para mejorar la retención de la humedad en el suelo. O sea que ellos también han tenido que buscar otras opciones para el sustento y pues para solventar un poco los gastos que incluye esto y el cambio climático. Y la siguiente. Bueno, en eso le doy la palabra a mi compañera Danae. Sí, claro. Bueno, ya de manera breve para poder concluir más conciso es que durante este último bimestre, como ya lo hemos recalcado bastante, se ha podido evidenciar la poca importancia que se le está brindando a la crisis hídrica y en general como a esta problemática y al recurso hídrico. Si bien no se ha registrado, como decía también mi compañera, más noticias sobre sequías, eso no significa que haya disminuido o se haya resuelto esta problemática, sino que pueda que simplemente no esté siendo registrada. También se ha podido observar mayor diversidad de temáticas tratadas sobre el agua. Como comentaba, hay acciones de parte de las mismas entidades, pueden ser de organismos, de empresas, también parte de la misma, los mismos gobiernos y también ha habido como denuncias de la misma ciudadanía y también ha habido como noticias más informativas en sentido de hay una específicamente en Colombia que decía más de 2 millones de personas carecen de instalaciones para lavado de manos, que es como más un llamado a la ciudadanía y las autoridades, ¿no? Para brindar la información y como de una alerta. Entonces, eso específicamente, y bueno, desde el Observatorio del Agua de FUDEPA, tenemos como la tarea principal contribuir en la lucha y protección del medio ambiente, y a partir de este dossier y a partir de todas las publicaciones que realizamos, poder hacer una participación activa y también un llamado a toda la ciudadanía. El siguiente, por favor. Sí, bueno, en cuanto a las gráficas que hemos registrado de septiembre y octubre, eh, ahí el tema como decía mi compañera Valeria, se ha registrado que México sigue manteniéndose como uno de los países con mayor registro de noticias, y también es como un caso interesante porque también el sentido que hay como mayor actividad o llamado a la ciudadanía y a las mismas autoridades, pero realmente sería interesante poder investigar más a fondo si realmente este tiene un impacto o no, porque claro, durante todos los bimestres ha sido el país líder en noticias, pero también había noticias que obviamente que decían que de la sequía y que la mayoría, o sea, más de la mitad del porcentaje de la población o de sus distritos tenía sequías y no tenía acceso y mayores problemáticas. Bueno, también en general en septiembre pudimos llegar a la conclusión que en comparaciones a los meses de julio y agosto se registró una menor cantidad de noticias, a lo largo del mes muchos países estuvieron activos, algunas plataformas se encuentran en mantenimiento, la mayoría de los países al menos registró al menos una vez registró una disminución del número de noticias. También, como decía, se pudo observar mayor diversidad de las temáticas o de las publicaciones, diferentes proyectos, acciones para la protección del agua, y igual México volvió a liderar. En cuanto a octubre, se puede ver que las gráficas de la última semana, al menos del mes de octubre, la información de la sequía se siguió concentrando en los países grandes de Argentina y México. Colombia también, notablemente cayó en información, pero también. Y ahí podríamos ver también específicamente cómo ha ido en México. Bueno, la parte del azul es específicamente sobre el líder de noticias y la roja es crisis hídricas, que es específicamente sobre sequías. Y un tema que también nosotros hemos notado y creo que también sería una contribución para nosotros mismas o un feedback, es que creo que también es la necesidad de poder cambiar como de temática o de el misma variable, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que el tema de sequías, como bien mencionado, no está siendo registrado altamente, entonces para poder ver realmente qué otras variables están siendo consideradas y bueno, la siguiente creo que eso sería. Muy bien, gracias. Estamos
Volvemos. Volvemos aquí, vamos a empezar a compartir opiniones, entonces vamos a empezar, le vamos a pedir a todos los invitados, a Felipe Cabrera, a Mariana Benavides, a Alejandro Cret, a Gustavo Galván, a Marco Antonio Castañeda y a Emanuel Sánchez, que se hagan una pequeña presentación antes de comenzar a hablar. El primero en darnos su parecer, su análisis, es Felipe Cabrera, desde la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Felipe, ¿estás allí? Podemos escucharte. Sí, estoy acá. ¿Se Sí, escucha bien? tienes tus 10 minutos. Adelante acerca de cómo ves este fenómeno. Perfecto. En virtud del tiempo y de que había comentado con Andrew sobre mi participación y lo condicionado que estaba por un encuentro que tengo ahora en un par de minutos, voy a ser breve con la exposición. Quizá me tome menos de los 10 minutos, pero siempre en sintonía con tanto la exposición reciente. Quiero felicitar también a la organización por no solamente la instancia, sino la dedicación a generar un informe de la envergadura que se entrega. Es algo no menor si es que se entrega con periodicidad en el tiempo, es decir, más de una vez durante el semestre, analizar la cantidad de noticias y de medios que están involucrados en este análisis. Es algo que llama la atención porque no es la norma en cuanto al análisis de un recurso tan elemental como lo es el agua, ¿cierto? Eh, Quisiera complementar en la conversación y quizás centrarme un poco en esto, lo que respecta al entendimiento de las soluciones que estamos ofreciendo hoy en día, ¿sí? Eh, Hoy en día buscamos desde una perspectiva reactiva al problema de la crisis hídrica, cómo logramos que la mayoría de la población se haga parte de un problema que si no lo tratamos debidamente, finalmente nuestras acciones van a ser más paliativas que regenerativas. Y en ese sentido, me llama mucho la atención, a propósito del estudio de los distintos casos que se graficaban en las noticias, dos en particular, uno con respecto a la forma en que tratamos nuestra agua, ya sea la distribución como comercialización, en el caso de Chile, y en segundo lugar, el entendimiento que le damos a la norma. ¿Sí? Esperamos mucho del poder político para hacernos cargo de un problema que a mi parecer es transversal y mucho más grande que una sequía temporal. ¿Sí? Esto es progresivo en el tiempo si es que seguimos atendiendo el problema con la cultura reactiva y esperando de la norma la forma más eficiente de tratar el agua. Creo estamos condenándonos a mirar cómo lentamente nuestra especie se extingue o en definitiva no sabe adaptarse a los desafíos presentes, ¿sí? La norma es esperar de ella que vaya a solucionar problemas en materia de fiscalización, en el uso, la sanción por el mal manejo del agua, cuando no somos capaces nosotros en sociedades de consumo de cambiar nuestros hábitos, ¿sí? El saber hidratarse, el saber consumir nutrientes que aporten también en el fenómeno de la hidratación corporal. Si no somos capaces de darnos cuenta de que este problema es mayor y que vamos a esperar solamente en autoridades políticas la solución al problema, eh, más que ayudar, estamos frenando un poco la posibilidad real, si es que existe todavía, de revertir esta situación. Gracias, Felipe. Perfecto, te agradecemos. Mariana Benavides, de la Universidad del Norte de Colombia. Mariana, desde allí, desde el Caribe, ¿cómo estás viendo este fenómeno? ¿Qué está pasando en tu región? Queremos escucharte. Estamos en contacto, Felipe. Adelante, Mariana. Bueno, primeramente me parece muy importante rescatar que Colombia es uno de los 9 territorios del mundo que tiene más agua y aún así 1/3 de su población está afectado por estrés hídrico. Actualmente en el Caribe, específicamente en mi región, estamos viendo el cambio climático en su máxima potencia. En las noticias del 12 pudimos analizar que se dieron aguas contaminadas, aguas marrones, pero también se dieron los efectos del cambio climático. A veces se presentaba una sequía extrema y a veces desbordamiento de los ríos por inundaciones. Actualmente, de hecho, por el Caribe colombiano están pasando muchas inundaciones y muchos desplazamientos de tierras en los municipios por lluvias extremas, que pues paradójicamente son bastante cuestionables debido a que hace unos meses se veía la sequía en territorios como La Guajira,
que de hecho son territorios que analizamos en el dossier. Bueno, entonces, la disponibilidad de agua ha ido bajando en Colombia en las últimas 2 décadas. Hemos visto, como ya mencioné, sequías extremas, inundaciones graves, y el problema en Colombia es el exceso, la escasez y la contaminación del agua. En las noticias vimos cómo se ven las aguas contaminadas, las aguas marrones, y obviamente eso es un problema para el saneamiento y para la salud del territorio. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 391 municipios de Colombia están expuestos al riesgo de escasez de agua actualmente. El ENA, que es el Estudio Nacional del Agua, que se hace cada 4 años en el país, demuestra que, de hecho, la calidad del agua, le demostró mediante 354 muestreos que la calidad del agua en ningún territorio es buena. De hecho, va de aceptable a muy mala. Y obviamente eso tiene afectaciones en la agricultura. El agua contaminada y la incertidumbre están pues dañando los ingresos de la agricultura que son fundamentales para la zona rural de Colombia. Ya el desplazamiento forzado en Colombia es uno de los mayores problemas, de hecho, del mundo. Y hoy en día, pues el problema del agua está llevando a aún más desplazamientos forzados. ¿Qué medidas deben ser tomadas? Bueno, en Colombia se requiere mucha más inversión en la infraestructura. De hecho, es uno de los puntos de la Agenda 2030 que tenemos más críticos actualmente. También se requiere un proceso de educación ambiental. Creo que analizando el dossier pude ver que Colombia es de los países que más noticias tiene, pero aún así, pues la población no es consciente de ellas, por lo menos yo no he visto muchas de las noticias presentadas. Hay una deficiencia de información y monitoreo. La población, de hecho, no tiene acceso a estos estudios que mencioné, sino los busca, no es como que los propaguen o lleguen a nosotros por medio de la universidad, las escuelas o los noticieros, ni siquiera. Y pues uno de los grandes problemas en Colombia también es que la distribución del agua es desigual, es de los mayores problemas. Y esto depende de las áreas hidrográficas. Hay áreas que tienen un acceso al agua muy bueno y hay áreas que tienen un acceso al agua muy malo. Una de las noticias del dossier nos habla del río Ranchería, que se encuentra en La Guajira y cómo este debería tener un derecho. Debería estar sujeto al derecho debido porque este territorio es de los más secos del país. Siempre se está escuchando que las poblaciones guayú de Colombia tienen una sequía y siempre hay ONGs que les llevan agua potable porque es muy escaso. Y también, pues, las grandes ciudades podemos ver que tienen un acceso al agua más o menos bueno. Entonces hay una desigualdad en el territorio muy amplia. Uno de los grandes problemas también es el presupuesto. El reto, según el Estudio Nacional del Agua de 2018, es que Colombia tiene que invertir 62 billones de pesos para poder cumplir el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y ese es un presupuesto que actualmente no tiene, entonces verdaderamente es un riesgo. Paradójicamente, a pesar de todo lo que ya mencioné, Colombia, de hecho, el objetivo de desarrollo sostenible que más alto tiene es el saneamiento y el agua potable. Esto pues no tiene casi sentido porque el puntaje que tiene es 94,25 según el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y en realidad pues el agua es muy desigual. De hecho, ese es el problema más alto que tiene Colombia, la desigualdad, y es uno que tiene en un rezago crítico actualmente. Entonces, en Colombia sí está el agua, sí la tenemos, pero el problema actualmente es la distribución de esta, la falta de información, la crisis climática creo que ha puesto todo mucho en condiciones mucho más difíciles, pero también podemos ver cómo se está intentando mediante las leyes y se están llevando al Congreso propuestas para que el agua sea de acceso universal. Las leyes de Colombia actualmente rigen según su propósito de la Agenda 2030, pero aún queda mucho en construcción, queda mucho en camino y a pesar de que los índices son positivos, podemos ver a través de las noticias del dossier que todavía falta mucho camino por recorrer. Gracias, Mariana. Increíble que el país con más agua de América Latina tenga 30% de su zona en una crisis importante. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Krep, que es un activista argentino, un amigo. ¿Estás allí, Alejandro? Podemos, si querés, ampliar tu presentación con gusto y si no, te escuchamos. Si has podido, te vi conectado y ahora no sé si estás. ¿Estás allí? Hola. A ver si estás. No, se ha caído. Bueno, seguimos entonces. Gustavo Galván, ¿estás allí? No. Marco Antonio, sí. Claro,
Eh, Muy buenas tardes, estoy aquí presente. Bien. Solamente que no se ve muy bien mi pantalla, quisiera no compartirla para que no se vea tan borroso. No sé si me lo puedan permitir. Sí, ¿quieres que La voy a comparta? apagar porque de Perdón, repente se Gustavo, pierde la imagen. repíteme qué necesitas. Lo que les comentaba, estoy aquí presente. Sí. Voy a quitar mi imagen. Lo que Ah, pasa es de que de repente se ve mi foto y de repente cambia, ¿no? Entonces, para que no tengamos dificultades ni problemas, lo voy a bien. quitar y libremente voy a hablar sin ningún Bueno, problema. gracias, Gustavo. ¿Querés decir algo sobre vos? Sé que sos ingeniero mexicano. ¿Querés compartir alguna idea nueva? Creo que es la primera vez que participás en el Foro del Agua de FUDEPA, así te conocemos brevemente. Sí, muchas gracias por la invitación. Aprecio mucho ese tipo de reuniones, sobre todo porque se expresan diferentes iniciativas en diferentes regiones de lo que es América. Ajá. En este aspecto, pues América Latina. Yo como mi especialidad, la ingeniería agrícola y el aprovechamiento de los recursos naturales para su producción, para la producción de alimentos, pues hemos notado, hemos visto cambios drásticos. Yo estuve a cargo en su momento de la estación meteorológica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Almaraz, y ahí vimos o correlacionamos los datos del aumento de las temperaturas, las proyecciones que nosotros hacíamos de las precipitaciones que íbamos a tener a lo largo del año, sin embargo que no se cumplían. Esto se ve afectado a que tengamos un déficit no solamente del recurso hídrico, sino también de los rendimientos de los cultivos. Muchos en la actualidad, bueno, nos tocó hace 2 años, aquí en México, hubo una precipitación arriba de los 700 milímetros en esta zona, donde hay una probabilidad de lluvia de 650. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros cultivamos granos básicos, el exceso de humedad no nos permite realizar las labores y empiezan a tener problemas de pudrición en algunas plantas. En este caso, pues se ve afectado la calidad del producto y, por supuesto, eso también implica la economía del productor, porque ya no puede vender ese producto. Y aunado a esto, pues nos encontramos que en otras zonas donde pues prácticamente había buena calidad de agua o había buenas precipitaciones y el temporal correspondía a los rendimientos, pues nos vemos desfavorecidos porque ahora implican problemas de sequía. Ahorita escuchando aquí a los compañeros sobre el recurso hídrico, algo que tengo que tomar muy en cuenta es que pues no solamente hay que hablar de la infraestructura para abastecer de agua potable, ¿no? Existen otros sistemas en el cual pues la captación de agua de lluvia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas algunas poblaciones no tienen acceso al agua, no tienen acceso a una red potable. Uh-huh. Y también existe un déficit hídrico. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que está apostando en la actualidad México? Pues es la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia. Un caso de éxito, pues aquí tenemos en la Ciudad de México una asociación que se llama Isla Urbana, uh-huh, que promueve este tipo de sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces, aunado a esto, podemos volver a retomar las actividades agrícolas siempre y cuando nosotros promovamos también estas tecnologías. Y hay un libro muy famoso que es de Anaya, es SCAL, ¿no? La instalación de SCAL. También algo muy importante con respecto a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. En una de las preguntas que me mandaron tentativamente, que si creía que los países que estaban dentro del convenio, bueno, de haber firmado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, han trabajado en ello, pues estoy como hay una cuerda floja. ¿Por qué? Porque los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible son muy generalizados. Lo comentaba la compañera, no llegan a las comunidades rurales, ni siquiera se encuentra en algunos casos en la educación. Y creo que uno de los objetivos del desarrollo sustentable es una educación, donde también se promueva esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Lo que sí hay es que sí hay casos de éxito en donde las mismas comunidades
mediante la recuperación de sus saberes, rescatan, aprovechan, impulsan el uso de los recursos adecuadamente. Ujú. Entonces, bueno, a mí me ha tocado estar por parte de, bueno, he visitado algunas zonas de lo que es la República Mexicana y he notado también muchos casos de éxito en cuestiones de la producción. Por ejemplo, vamos a cuestiones, por ejemplo, de Chiapas. Obviamente su clima es muy distinto, tienen un acceso mayor al recurso hídrico, tienen pozos, sin embargo, hacen un uso eficiente porque ahí promueven lo que es la intervención comunitaria, en donde esos objetivos del desarrollo sostenible eh, los promueven en la comunidad, pero antes de promoverlo, los analizan, los que son bueno, aquellos que están investigando esos temas de educación ambiental, lo analizan y los modifican para que pueda aceptarlos muy fácil la comunidad. Estaba leyendo hace poco, antes de que iniciara bueno, el evento, y algo que me causó un poco de ruido es que menciona, ¿no? En los 17 objetivos del desarrollo sostenible, incluso son 7 acciones, ¿no? Para llevar a cabo esos 17 objetivos. Algo que viene que ver con el agua es, mientras te laves los dientes o las manos, cierra el grifo, ¿no? Pero no lo podemos generalizar porque mucha gente ni siquiera tiene acceso a una llave o a un grifo. Entonces, creo que sí se está promoviendo acciones en cada una de las regiones, pero no se puede ver ahorita como a nivel país, sino lo tenemos que ver a nivel regional, a nivel comunitario. Y es donde podemos generar una solución o que no se acelere este proceso, ya que también es muy importante hacer mención, hasta aquí incluso escribí esta pequeña frase, ¿no? El ciclo hidrológico hoy en día no se considera renovable porque su tiempo de renovación no está equilibrado al ritmo de uso del agua. Hay que abordar la cultura del agua desde la escasez. Eso es todo. Gracias. Gracias, Gustavo. Seguimos en el debate después. Bueno, vamos a darle una palabra a Marco Antonio Castañeda. Marco Antonio se dedica a las ciencias políticas y a la administración pública en México. Marco, si quieres ampliar tu presentación, te escuchamos y si no, queremos saber sobre tu reflexión sobre el tema. Gracias por estar hoy. Hola, ¿qué tal? No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, más allá de presentarme, creo que es más importante pues esta reflexión que estamos haciendo. Entonces, primero que nada, pues es interesante este esfuerzo que se están dando, bueno, que se están dando la posibilidad de hacer. Creo que vale mucho la pena. Y bueno, para seguir justamente con este ejercicio de reflexión y escuchando todo lo que están comentando pues los compañeros, las compañeras, creo que uno de los puntos que más me llamó a mí la atención respecto a, bueno, cuando yo estaba revisando pues el dossier y también información, fue el hecho pues cómo influye el agua en todo este tipo, bueno, sí, la situación que tenemos con el agua respecto a la soberanía alimenticia, la producción de alimentos, y la verdad es que es interesante ver cómo la agricultura de regadío pues representa el 20% del total de la superficie cultivada, pero que nos aporta el 40% de la producción total de alimentos en todo el mundo. Entonces, se debería de considerar tal vez obvio que para generar un crecimiento económico va a ser necesario que se realicen cambios importantes en las asignaciones del agua. ¿Por qué? Porque hay proyecciones que indican que la población pues, va a superar los 10 billones de habitantes para 2050. Entonces, pues ya sea en zonas urbanas o zonas rurales, pues va a ser necesario satisfacer las necesidades básicas de alimentos y de fibras de estas personas. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que justamente estaba leyendo algunos artículos en los que comentaban que se precisa una mejora en la eficiencia en el uso del agua.
pues que vaya acompañada con una reasignación del agua. Y aquí fue donde yo dije, wow, ¿cómo una reasignación del agua? ¿De qué manera? O sea, se hacía una propuesta respecto al hecho de que tenía que reasignarse el agua, pues ahora sí que de regiones donde no estuviera este estrés hídrico, a aquellas que sí, entre un 25 y un 40%. Pero pues en la mayoría de los casos se sostiene o se propone que esta reasignación del agua venga de la agricultura, la cual pues de por sí ya tiene una elevada participación en el consumo del agua. Entonces estos desplazamientos tenían que ser justamente de la agricultura, ok, pero de lugares donde no estuviese este estrés hídrico a donde sí. Entonces tan solamente esta tarea pues ya se conoce, se puede prever como algo pues titánico, algo que no se observa fácil. Pero bueno, en este caso se observaba, y bueno, ahorita quiero regresar a este ejemplo, pero bueno, pensando en el hecho de lo que quizá podríamos hacer, también me encontré con algunas opiniones respecto a que todos podíamos aportar un grano de arena. En este caso, todos teníamos la oportunidad de, claro, en la medida de nuestras posibilidades y en nuestro día a día, pues no sé, cerrar el grifo, no despilfarrar el agua, y que todo este tipo de acciones pues ya suponían un gran paso. Quizá no el necesario, pero ya suponían algo que pues todos podemos hacer. Sin embargo, creo que por esto el dossier es una pues buena iniciativa para pues generar un poco más de conciencia en las personas, dado que yo no tenía idea de muchos de los aspectos que hay que considerarse cuando vemos todo este tipo de situaciones. Pero también me resonó mucho la idea de que si esperamos mucho de los gobiernos, no sé hasta qué punto, o más bien pienso que no hay un punto definido en el cual los gobiernos sean suficientes para llevar a cabo la gestión pues, de este bien hídrico tan necesario, porque también llegué a toparme con una idea de que si bien la mayoría de los gobiernos y usuarios de agua no invierten de la manera adecuada en el mantenimiento de sistemas de riego y de drenaje, también además de que podemos aunar la mala gestión y la operación deficiente de algunos sistemas de riego, lo que también es un problema latente, y yo hablo más que nada aquí a nivel México, es la falta de mantenimiento que disminuye un buen rendimiento y obliga a realizar reparaciones constantes, y caemos en este ciclo vicioso que es construir, descuidar, recuperar y luego descuidar otra vez. Entonces creo que este es uno de los problemas más latentes aquí en México respecto a nuestras instituciones y bueno, de estos sistemas que pueden ayudar a tener una mejor administración de este bien hídrico. Me resonó mucho el hecho de aprovechar algunas otras fuentes de abastecimiento. Si bien el agua de lluvia ya no es quizá la mejor opción para ser pues potable y poder beberla en el consumo humano, también era algo posible el hecho de utilizarla pues tanto para el riego, tanto como quizá el uso cotidiano que le demos dentro del hogar. Entonces, ese también podría ser una manera en la que pudiésemos pues, apoyar un poco a esta situación, entre otras fuentes de abastecimiento o acciones que quizá pudiéramos llevar a la práctica, pues a nuestro día a día, y con esto pues apoyar un poco. Sin embargo, recuerdo que cuando estaba revisando, pues porque dije, ok, la agenda, los ODS para 2030, se escucha genial, se escucha como una aspiración que lo comprende todo quizá, pero pues yo dije, bueno, ¿y cómo vamos con eso, no? Ya llevamos unos años en este esfuerzo, y yo pude revisar el informe de los ODS que se tiene hasta ahora, el más reciente, y fue interesante revisar que, bueno, actualmente se está progresando en muchos lugares para, pues, alcanzar los objetivos, pero las medidas que se han tomado hasta ahora no resuenan al ritmo en el que deberíamos estar. Entonces, algo que sí fue interesante
ciñéndonos a este punto, el que si no me equivoco era el objetivo número 6, la gestión de agua limpia y saneamiento. Se ha progresado, pero es necesario avanzar con una mayor rapidez. Estaba revisando que existe un marco global para la gestión integrada de recursos hídricos que contemplaba políticas, instituciones, instrumentos de gestión y financiamiento dentro del ODS justamente, y que de los 172 países que habían pues firmado este marco, en el 2018 ya tenían un 80% de nivel de implementación, pero el cual era medio bajo o ligeramente superior. Y después pero del 60% de esos países en total, todavía no había tomado medidas necesarias para alcanzar la meta de implementación total para el año 2030. Entonces era necesario acelerar el progreso. No se está haciendo lo suficiente. Es algo que deberíamos de saber todos. Personalmente puedo decirlo, yo no lo sabía. Entonces, creo que esta oportunidad en la que tuve de revisar información, de poder empaparme un poco más del tema y de, pues sí, tener también esta oportunidad de reflexionar, pues vale la pena, y que creo que la difusión de estos temas debería de ser un poco, bueno, si bien el tema es importante, la difusión tendría que ser igual o mayor. Gracias, Entonces, Marco. sería todo. Muy amable, perfecto. Para cerrar esta primera ronda de opiniones, vamos a escuchar a Emanuel Sánchez Estrada. Emanuel es estudiante de Relaciones Internacionales. Emanuel, si estás allí, nos gustaría escucharte. Claro, buenas noches. Espero que se escuche bien. Dentro del seguimiento de las opiniones que han dado mis compañeros, resalto algunos puntos, sobre todo ligando un poco a lo que dijo mi compañero Marco Antonio. Justo en los informes de los ODS, me metí al banco regional de datos que ofrece la ONU, y pude corroborar algunos indicadores que ellos mismos ofrecen en cuanto precisamente en Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, a pesar de que se están haciendo bastantes políticas públicas, bueno, no bastantes, pero se están avanzando en cuestiones de políticas, el estrés hídrico sigue en aumento en toda Latinoamérica, en la región latinoamericana y el Caribe también, así como los espacios en los que las personas van sufriendo cada vez más acerca de los desastres naturales a partir de los cambios climáticos y sobre todo de estos desastres que van sucediendo. En México, las sequías que se vivieron a principios del año fueron muy importantes, y tuvimos un contrastante desenlace con inundaciones justo después de esas sequías. También dentro de mi contexto personal, soy del Estado de México, y aquí se sufre bastante en la crisis hídrica. Un par de noticias que en investigación me hicieron mella fueron dos en específico. Una de un grupo de activistas que están demandando una mejor protección de mantos acuíferos, en el cual hay dos muy importantes en el Estado de México. Uno es la presa Madín, que se encarga de recolectar agua para la distribución del suministro del sistema Cutzamala, que es el que está a lo largo de la Ciudad de México, en el cual poco a poco ensuciando esas aguas, porque alrededor se hicieron muchas construcciones acerca de casas con una vista bonita hacia la presa, ¿no? Entonces los desagües están yendo cada vez contaminando más estas aguas que son para consumo humano, y este grupo de activistas lo que sugiere es que se esté tratando de controlar esto por parte del gobierno. Y a su vez también el gobierno recientemente, el 16 de noviembre, o sea, el día de ayer,
estuvo trabajando en informes acerca del cambio climático que se presentan en el país, y sobre todo hizo como énfasis en los compromisos que tiene con Naciones Unidas para cumplir la Agenda 2030, dando a entender que se están haciendo más esfuerzos para tener una acción más participativa, ¿no?, hacia el cambio climático, algo que a la Universidad Nacional Autónoma de México y a sus científicos le resaltó y le aplaudieron al gobierno, pero que sí ellos no están viendo acciones concretas, directas, que se esté haciendo para proteger estos mantos acuíferos que se tienen en el país, ¿no? Y que ellos recomendarían que sí se hagan estos compromisos, que sí se hagan estas políticas, pero que siempre sean congruentes con lo que se tiene directamente, con los recursos con los que se cuentan, porque suelen ser escasos. Y al ser tan escasos, a veces las perspectivas que se tienen dentro de las miras políticas son muy, muy extensas o muy irreales. Entonces, se sugiere por parte de estos científicos que sea un poco más congruentes con lo que se tiene y que exista una participación no solo del gobierno, sino que también la parte civil, nosotros mismos, seamos más proactivos, estemos más metidos en todas estas legislaciones, que veamos, que seamos más rigurosos, que exijamos un poco más, y que también otros entes privados entren directamente al juego, ¿no? Hablan de empresas, pero también de asociaciones civiles, que por ahí en Uruguay existe una desde hace un par de años que se llama Gobernagua, que ha estado tratando de establecer este proactivismo directo desde la sociedad civil hacia las políticas que se tienen en Uruguay sobre el suministro de los recursos naturales y de los recursos hídricos, para tratar de controlar un poco la distribución y la escasez que se está teniendo, que a lo largo de este año, sobre todo, también jugando un poco con los procesos de inflación que hemos vivido, pues ha provocado escasez en alimentos que sobre todo en mi país no existían, ¿no? Encarecimiento de productos que parecen de primera necesidad para el tipo de alimentación que se tienen en México, y que poco a poco ha hecho que el umbral de inseguridad alimentaria dentro de países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, vaya incrementando. También este es un dato recabado del Banco Regional de Datos, en el cual, a pesar de todas las políticas y a pesar de todo el esfuerzo que se está tratando de hacer, aunque se parece muy incipiente, parece que no tiene solución para el 2030, porque la seguridad alimentaria siempre va en aumento, sobre todo en regiones de Latinoamérica como este centro seco, este cinturón seco de Centroamérica, con Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, en el cual el 73% de la población rural vive en la pobreza, y esa misma población, más del 50%, se dedica a actividades agrícolas que se ven mermadas por la escasez de este recurso. Entonces, por ahí también la FAO acaba de iniciar el 18 de octubre la iniciativa Mano de la Mano para aprovechar que este corredor, a través de nuevos recursos y de nuevas estrategias, comience a ser un lugar donde los cultivos agrarios comiencen a enaltecerse de nuevo, a ser eficientes de nuevo, porque este corredor alimenta a 1.300, se estima que alimenta a 1.300 millones de habitantes en este país, en este mundo. Y con el incremento que mencionaban hace un momento de población, se espera que esto sea en menos de 5 años a 1.600 millones de habitantes más. Entonces, es importante que estos cambios hidrológicos que se han presentado y de temperaturas con la degradación del suelo sean atacados a través de unas mejores políticas más proactivas, desde la sociedad civil, desde la sociedad privada, en conjunto con el gobierno. No esperar que el gobierno haga todo, sino que juntos. Es un problema que nos atañe a todos, no solo a los que nos rigen, no solo a los que tienen dinero, sino que todos juntos, de la mano, vayamos metiendo un poco nuestra cuchara para tener mejores condiciones de este recurso.
Gracias, Emanuel. Bueno, muy bien, vamos a dar paso a algunas otras opiniones libres, si quieren, de hasta 1 minuto, para dar después una pequeña reseña de cierre, como hacemos en cada presentación. Se abren los micrófonos, me piden la palabra o me dice quién quiere dar una opinión breve sobre lo que está pasando, sobre lo que está viviendo o sobre lo que escuchó hoy. Son todos bienvenidos. Bueno, permiso. Adelante, Horacio. No, muy interesante todos los aspectos que han evidenciado en función del informe que han hecho y todos los comentarios posteriores. Creo que es muy productivo. Creo que tenemos que orientar la acción, dado la gran cantidad de variables que tiene este tema, a poder también brindar algunas sugerencias o preferencias en función de los países con respecto al tratamiento de las crisis hídricas, ¿no? En relación al agua. Voy por ejemplo, acá en Argentina, que en general comemos mucha carne, y en función de eso, que tal cual dicen 30 litros de agua por día consume un animal, cuando uno come un asado o 1 kilo de carne, dice, bueno, obviamente estoy por ahí comiendo en estos momentos 150 litros, ¿no? Y si son varios invitados, 8 o 10 invitados, 1500 litros. Entonces, me refiero que esto es uno de los aspectos, pero hay muchos aspectos, y creo que para terminar, es conveniente priorizar hacia dónde se debería orientar un poco el tema de la conservación del agua, ¿no? Esa era un poco la opinión que quería dejar. Gracias. Gracias a vos. ¿Alguno más antes de cerrar hoy? Bueno, entonces voy a cerrar como hacemos siempre con una pequeña síntesis a los efectos de que nos quede constancia y que en febrero retomemos. Se ha dicho que los gobiernos proponen objetivos de largo plazo. Lo que estamos viendo son grandes objetivos, más bien inalcanzables, deseos, sueños, mega objetivos de desarrollo sobre el tema hídrico, pero pocas políticas de corto y mediano plazo concretas, o un salto, un desfasaje entre grandes objetivos y prácticas ausentes. Hemos concluido que el problema hídrico es transversal a toda América Latina, no hay un país que esté exento de esta crisis por distintas razones. Hemos concluido que tanto el informe como las experiencias de vida de cada uno de ustedes que ha contado hoy, ha habido esta realidad, nos empuja a cambios de hábitos de todo orden, cambios productivos, cambios de consumo, cambios de calidad de vida. Hemos resaltado la importancia que ha evidenciado las noticias sobre la desigualdad de acceso, tensiones entre el sector privado y la ciudadanía, tensiones entre gobiernos y sector privado, tensiones entre pueblos lindantes que desean trasladar el agua de un lado al otro, lucha por acuíferos, eso ha quedado también claro, sobre el riesgo económico, el riesgo productivo y el riesgo de salud que esta crisis hídrica va teniendo, y por último, que estamos frente a un fenómeno que vino para quedarse, que es creciente, no es una moda, no es una circunstancia que en 6 meses estará terminada, estará olvidada, no es una mala cosecha, estamos frente a un fenómeno profundo, multicausal, muy variable de acuerdo a la región latinoamericana, pero con algunos elementos que dan cuenta de que esto viene agravándose y que el futuro es más amenazante que esperanzador, y que por lo tanto requiere que las democracias y las sociedades civiles encuentren los canales que no sean solo delegativas a los gobiernos, los canales de demanda, de acceso a la información, de participación, de presión y de negociación, capaces de poder llevar estos conflictos en el marco de una democracia a un lugar mejor. Y por último, que la participación, el activismo, el acceso a la información y el acceso a la educación serán siempre uno de los elementos centrales de cualquier solución en materia hídrica que venga por delante. Queridos amigos todos, un nuevo encuentro, nos encontramos a finales de febrero con la actualización, a ver qué va a pasar entre hoy, 17 de noviembre, y 28 de febrero, qué novedades nos depara
esta problemática. Gracias a todos, hasta febrero, que la pasen bien. Abrazo. Gracias.